Buenos días, vamos a desarrollar nuestra experiencia 2. El título de la experiencia es Circuitos de disparo de tiristores. Vamos a dar lectura a nuestra guía. El objetivo de esta segunda experiencia es simular circuitos de disparo para tiristores, el cual es aplicado en convertidores de rectificadores, o sea, transformación de conversión de AC a DC, y también para convertidores de corriente alterna en corriente alterna. Vamos a observar una clasificación acerca de estas técnicas de disparo. Existe un sinnúmero de circuitos de disparo de tiristores. Entonces acá tenemos una clasificación, les muestro una clasificación de lo que es las técnicas comúnmente usadas en convertidores de línea. Se dividen en control de fase, control de ciclos, control mixto, o sea, fase y ciclo, y los métodos basados en PWM. El control de fase está subdividido en tres tipos de técnicas: el control por ramba, control coseno y los pulsos equidistantes de tipo PLL. Las técnicas más comunes utilizadas para el control de conversores en base a tiristores son el control por ramba y el control cosenoidal. Entonces son estas dos técnicas las que vamos a desarrollar en esta segunda experiencia. Vamos a nuestra guía. Aquí tenemos en diagrama de bloques un circuito de disparo de tiristores por el método de rampa. Es el primer caso. Vamos a explicar en qué consiste este circuito. Vean, tenemos en la parte de la izquierda la red AC, a la cual va a ser sincronizada los circuitos de disparo. ¿Bien? El primer bloque de nuestro diagrama corresponde al transformador de sincronismo. El objetivo de este transformador de sincronismo es obtener a la salida de este bloque señales de tensión, señales de niveles de tensión y corriente que estén al nivel de las señales de control. Eso significa, nosotros tenemos en la red AC 220, 380 voltios, ¿no? Esos niveles debemos llevarlo a los niveles de control en la etapa de salida de este transformador. Significa 5 voltios, 10 voltios, dependiendo de la tecnología que estén utilizando para la etapa de control. ¿Bien? Y se denomina transformador de sincronismo porque esta señal, ya en baja tensión, digamos, nos va a servir para sincronizar los disparos de control. El segundo bloque es un bloque que hace la transformación de la onda senoidal en onda cuadrada. Entonces en este segundo bloque lo que vamos a hacer es transformar la senoidal en onda cuadrada. A la salida vamos a tener dos señales. Uno para la fase positiva de la señal alterna y el otro para la fase negativa. Entonces en el terminal de arriba vamos a tener entonces la onda cuadrada para la fase positiva, y en el de abajo, en el terminal inferior, para la fase negativa en forma de onda cuadrada. Esas dos señales van a ser ingresadas a un tercer bloque. Este tercer bloque es denominado el detector de cruce por cero. Este detector de cruce por cero se basa en la variación de la velocidad de las señales de entrada. ¿Eso qué significa? Que cuando tenemos un flanco de subida, va a producir un pulso de disparo, esta señal. Cuando tenemos un flanco de bajada, produce un pulso de disparo. Igual, vuelve a subir la señal, produce un pulso de disparo.
Bien, entonces esa es la función de este bloque. A la salida entonces vamos a tener, a la salida de este bloque vamos a tener entonces pulsos. Y esos pulsos van a ser se va a dar, mejor dicho, en el paso de la señal alterna por el punto cero. O sea, por eso se denomina cruce por cero, ¿no? Esas señales van a alimentar a un cuarto bloque. Y ese cuarto bloque es conocido como, tiene la denominación de generador de rampa. Este cuarto bloque lo que va a hacer es generar una señal rampa. Entonces, cada pulso que va a ingresar va a resetear la generación de la señal rampa. Vamos a poner, ingresa un primer pulso aquí. Entonces resetea 0 y empieza la señal rampa a ascender hasta un valor dado, ¿correcto? Luego aparece el siguiente pulso, y ese pulso lo que hace es resetear y nuevamente generar la señal rampa. Aparece otro pulso, resetea y genera. De esa manera se genera la señal rampa a la salida de este bloque. El siguiente bloque es un comparador. Lo que vamos a hacer es comparar la señal rampa con un voltaje de referencia o voltaje de control. Se conoce como voltaje de referencia o voltaje de control. Este voltaje de referencia o voltaje de control es constante. O sea, vamos a utilizar una señal constante para simular este circuito, ¿no? Esas dos señales se comparan aquí y producen la salida. En el bloque de salida vamos a tener lo siguiente. Cuando la señal rampa es mayor al voltaje de referencia, se va a producir un pulso. Y en el bloque inferior vamos a tener la misma salida, perdón, en el terminal inferior vamos a tener la misma forma de onda. Cuando se produce la señal rampa es mayor, se activa un pulso. Igual para el bloque negativo, ¿no? Si la rampa es mayor a la señal de control, se activa un pulso. Entonces la salida de ambos van a ser idénticas. Estas salidas van a una lógica que viene a ser acá una AND. Por un lado se va a alimentar por las señales de la onda cuadrada que se ha obtenido en el segundo bloque. Eso que va a indicar que esta señal, por ejemplo, va a activar al nivel lógico, a la puerta, al AND superior, solo en el ciclo positivo. Y la otra señal lo hace en el ciclo negativo. De manera que la lógica superior, la compuerta superior, la compuerta AND, va a servir para generar el pulso de disparo en el ciclo positivo, y este de aquí, el inferior, va a servir para generar el pulso de disparo para el ciclo negativo de la onda. Bien. Hay un tercer punto, un tercer terminal que tiene esta puerta AND. Ese tercer terminal está alimentado por el oscilador. Modulador de oscilador, se conoce este bloque como modulador de oscilador. Este modulador de oscilador lo que genera son pulsos en alta frecuencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes mezclan estas tres señales, lo que vamos a tener entonces es una salida de un ancho de pulso determinado por la señal de comparación, y dentro de esa señal una señal pulsante de alta frecuencia. ¿Ya? Entonces, esa es la lógica que vamos a tener aquí en la salida. Ahora, ¿cuál es la función de este oscilador, de este modulador oscilador? La función es, o sea, se coloca este oscilador para no saturar los transformadores de pulso que están en la etapa final de este circuito de disparo. Ustedes saben, si alimentan en forma continua un transformador, lo que puede suceder es una saturación del transformador.
¿Bien? Entonces, para evitar la saturación del transformador, lo que se hace es alimentar con pulsos de alta frecuencia al transformador, de manera que no se sature. La relación de transformación de estos transformadores de pulso, ese es el nombre con el que se conoce, transformadores de pulso, tienen una relación de transformación normalmente de 1. Entonces toda la señal que tenemos en el primario va a aparecer en el secundario. Previo a la alimentación de este primario, hay una etapa de amplificación. ¿Cuál es la función de esta etapa de amplificación? Ustedes saben que la lógica, los dispositivos lógicos trabajan, las compuertas, ¿no? Trabajan a voltajes bajos y a corrientes bajas. La potencia es baja de salida de las compuertas. Estamos hablando de 3 voltios, de 5 voltios o de 12 voltios en el caso de la tecnología. Eso va a depender de qué tipo de tecnología estén usando. Y las corrientes también son bajas, o sea, máximo tenemos corrientes, por ejemplo, de 100 miliamperios. Esas corrientes y esas tensiones son insuficientes para alimentar al transformador de pulso. No van a poder trabajar a esos niveles. Entonces lo que se requiere es amplificar esas corrientes y las tensiones, más que todo las corrientes, ¿no? Amplificarlas para alimentar los transformadores de pulso y puedan funcionar. ¿Bien? Entonces esa es la función de este bloque intermedio entre la lógica y los transformadores de pulso. Okay. Cada transformador de pulso va a producir entonces el pulso de disparo para un tiristor. La teoría hemos visto de que el pulso de disparo se da siempre con referencia al cátodo. O sea, para que dispare un tiristor, siempre tienen que referenciar ese pulso con el cátodo. Es por eso que tenemos dos salidas acá, una va al cátodo y el otro genera el pulso de disparo para la compuerta. Entonces acá tenemos un circuito, este circuito va a alimentar a 2 tiristores, o sea, va a producir el pulso de disparo de 2 tiristores. Entonces tenemos 2. Ahora, este mismo esquema, esta misma lógica se puede ampliar para un sistema trifásico, ¿no? Un sistema trifásico tenemos que la red AC está conformada por 3 tensiones desfasadas en 120. Por lo tanto, vamos a necesitar 3 transformadores de sincronismo, 3 bloques de seno cuadrada, 3 bloques de cruce por cero, etc. Todo se va a triplicar, todos los bloques. Y en la salida vamos a tener hasta 6 pulsos de salida. Son 3, cada uno proporciona 2 pulsos de disparo para 2 tiristores. En total serían 6. Esos 6 nos sirven generalmente para los controladores de corriente alterna, controladores de los rectificadores controlados, para los rectificadores controlados, o sea, para los puentes rectificadores controlados, ¿no? Entonces, eso es en sí la lógica en diagrama de bloques. Continuamos. Aquí en esta parte se explica todo lo relacionado a lo que acabo de explicar, a los bloques. Bien, aquí tenemos una fórmula. Vamos a explicar a qué se refiere esta fórmula. Nosotros hemos generado una señal tipo rampa. ¿Ve? Esta señal rampa va a tener como valor máximo B rampa max, BR max, este valor. Por otro lado tenemos un voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia habíamos dicho que es continuo o constante.
Ese voltaje de referencia lo vamos a colocar el nombre Vref. Ese voltaje de referencia. Ambas señales van a ser comparadas, ¿no? En un bloque de comparador que habíamos indicado anteriormente, en el bloque de comparador. Aquí vamos a dibujar los pulsos de disparo que produce ese comparador. También se indicó que cuando la señal rampa es mayor, se producía un pulso de disparo. ¿Ok? Y cuando para la parte positiva, la secuencia positiva, para la secuencia negativa sucede lo mismo. Cuando la señal es mayor, se produce un pulso de disparo. Igual para la fase positiva se produce. Entonces hay un bloque que nos va a producir estos pulsos de disparo. Bien, este pulso de disparo, este es eje del tiempo, ¿no es cierto? Este pulso de disparo acá sería el periodo T, porque cada dos periodos hacen un periodo de red, es el periodo de la red. Este punto sería T medios, la mitad del periodo de la red. Este punto de disparo estaría dado en un tiempo determinado, ¿no es cierto? Como este es el eje, está en tiempo, vamos a llamar T alfa, a este tiempo donde se produce el disparo. Normalmente para el control nosotros indicamos en ángulo el pulso de disparo, no se indica en tiempo, ¿no? En ángulo. O sea, hacer un control para, ejemplo, ¿no? Es hacer un control para un disparo de 60 grados, 70 grados. No se da en tiempo esos ángulos de disparo. Se da en grados o en radianes. Pero aquí lo tenemos en tiempo. Entonces hay que hacer la transformación de este tiempo a cuántos grados o a cuántos radianes corresponde. Para ello lo que vamos a hacer es definir la ecuación de la rampa, la ecuación de la recta de la rampa, que está acá, y lo vamos a comparar con el voltaje de referencia, o sea, cuando son iguales. Cuando son iguales se produce el tiempo alfa. Entonces vamos a hacerlo por este lado, por este ladito. Tendríamos que el voltaje de la rampa es igual a la pendiente positiva, sería el voltaje R máximo, dividido entre T medios multiplicado por el tiempo. Y estoy definiendo la recta de la rampa, ¿no? Y eso es lo que tenemos en esta ecuación, la recta de la rampa. Ahora, cuando T es igual a T alfa, en este tiempo, ¿no?, se produce el pulso. Entonces reemplazamos simplemente T por T alfa y despejamos. T alfa va a ser igual a ¿cuándo se produce el voltaje de referencia en ese punto? Cuando el voltaje Vr es igual a Vref. Sería el producto de T medios por Vref dividido entre Vr max. ¿Ok? Y eso es lo que tendríamos en esta ecuación. Listo. Ahora, esto sigue en tiempo. Lo vamos a pasar a ángulo, ya sea en radianes o grados. Entonces el ángulo alfa va a ser igual. Simplemente lo que se hace es multiplicar por la frecuencia en radianes sobre segundo, o sea, ambos lados, para que no varíen, ¿no? Entonces omega t alfa nos daría el ángulo. Va a ser igual, ustedes saben que la frecuencia es 2pi sobre periodo. Si eso reemplazamos en la anterior fórmula, el 2 se va, el t se va y nos quedaría solamente pi por el voltaje de referencia dividido entre el voltaje R max. Y esto estaría dado, sería el ángulo en radianes. En el caso de grados, para el caso de grados,
simplemente el pi se convierte en 180 grados y el resto igual. BR max, ¿correcto? Entonces estas dos ecuaciones, estas dos ecuaciones están descritas aquí. Es la transformación del ángulo del tiempo en un ángulo, ¿no? Entonces son ángulos los que manejamos. Continuamos. En la práctica se les va a indicar, por ejemplo, se les va a indicar para un ángulo dado obtener la simulación, ¿no? Para un ángulo, no para un tiempo. Veamos el primer método, el método de rampa. ¿Qué es lo que nos piden? En el primer punto dice implementar el circuito de simulación para la red AC de 220 a 60 Hz. O sea, como entrada vamos a tener una tensión de 220 eficaces. Estos siempre son valores eficaces. Y una frecuencia de 60 Hz. Utilizando un amplificador de aislamiento con atención donde se adapta la tensión de la señal sinusoidal a niveles tolerables por la unidad de mando de 5 voltios. O sea, nuestro transformador de sincronismo lo que tiene que hacer es, en la entrada vamos a tener 220 y en la salida 5 voltios. A 60 Hz, a 60 Hz. Bien, entonces eso hay que simular. Es lo que nos piden en la primera parte. En la segunda, dice, a continuación usar un comparador para convertir la señal sinusoidal en una onda cuadrada. Entonces vamos a colocar un comparador a la etapa de salida para convertir la sinusoidal en onda cuadrada. Tercero, configurar un monoestable para que responda en la presencia de ambos flancos. Esto es tanto de subida como de bajada. Y hay que asignar un valor de 0.1 milisegundos a la anchura de los pulsos en la salida del monoestable. Nos están dando entonces los datos del monoestable para poder configurarlo. Y hay que calcular la restricción del ángulo de control alfa. Nosotros, cuando producimos un pulso con un monoestable, ya no vamos a poder disparar desde cero. Vamos a tener un límite inferior de ángulo de disparo. Ese es el ángulo de restricción que nos está pidiendo calcular. Entonces, eso va a depender del ancho del pulso que estamos generando. ¿Bien? En este caso 0.1 milisegundos. Esa restricción lo calculan con esta fórmula. 180 menos TP, que es 0.1 milisegundos, por 180 dividido entre el periodo de la red. ¿Bien? Entonces ese nos va a dar la restricción límite inferior de disparo. Siguiente, obtener las siguientes gráficas para dos periodos, o sea, no van a simular 20 periodos, 40 periodos, solamente se requiere de dos periodos. De la BS, la tensión de entrada, el voltaje cuadrado sería la salida del tercer bloque, me parece, del tercer bloque, la salida de onda cuadrada, y los pulsos de disparo, que es la salida del cuarto bloque. Son 4 bloques que nos están pidiendo simular, y en ese punto hacen el disparo para dos periodos y simulan estas 3 señales para su informe. A continuación dice, en la siguiente figura tenemos el circuito para la generación de estas etapas. Entonces, aquí está el circuito que hay que programarlo, hay que diseñarlo, hay que implementarlo en el PSIM para simularlo. Aquí vamos a aclarar el principio. Vean, se está utilizando para la simulación el programa PSIM. Nosotros en la experiencia 1 habíamos utilizado el programador CAD. Esta misma técnica se puede implementar en OrCAD. Se está utilizando el PSIM porque en la biblioteca de elementos del PSIM ya se encuentran varios elementos del sistema de control.
Entonces ya no necesitamos diseñar. Es más sencillo en el PSIM. Entonces, pero no está limitando que esto no se pueda diseñar en el ORCAD. También se puede hacer en el ORCAD. Entonces ustedes escojan, seleccionen cuál es el programa que ustedes quieren utilizar de acuerdo a su dominio y hagan la simulación. O puede ser en el PSIM o puede ser en el ORCAD. Por ejemplo, en el PSIM ya tenemos monoestables para colocar simplemente los tiempos de salida de cada pulso. Son monoestables que responden a los dos flancos, tanto de subida como de bajada. Entonces, eso por ejemplo en el ORCAD, no sé si no habría que revisar si existe en la biblioteca. Si existe, perfecto, y si no, habría que implementar su modelo, ¿no? Es un poquito ya más trabajoso. Bien, entonces acá tenemos el esquema para el PSIM. En la parte de entrada entonces utilizamos una señal BS de 220, ¿correcto? De 220 a 60 Hz. Luego viene el transformador de aislamiento. En lugar de un transformador aquí, si desean pueden utilizar un transformador porque hay transformadores también en el PSIM. Pero aquí estoy utilizando yo un sensor de tensión. Este sensor de tensión lo que hace es simplemente la entrada a la salida va a ser multiplicado por una constante, ¿no? Por un factor. Entonces lo que necesitamos acá en la salida son 5 voltios, lo que nos indica la experiencia. Simplemente encontramos ese factor de multiplicación. Al sensor lo colocamos y obtenemos los 5 voltios aquí a 50 Hz, ¿no? A 60 Hz. Bien. La siguiente etapa sería la de generación de onda cuadrada. Entonces usamos un comparador. El comparador va a comparar con la señal de tierra. Entonces cada vez que se produzca el ciclo positivo, el ciclo de la onda, sale acá una onda cuadrada. Cuando se produce el ciclo negativo, esta señal va a ser mayor, la señal en la salida del comparador va a ser bajo, o sea 0 voltios. Entonces acá tendríamos ya la señal de onda cuadrada. Como se requiere una señal de onda cuadrada para la fase positiva y otra para la fase negativa, la fase positiva va a ir directamente a la lógica digital de control. En cambio, la fase negativa va a ir en forma negada al circuito de control. ¿Se dan cuenta? Eso era necesario para obtener los pulsos para cada fase. La salida de este monoestable me parece que está generando pulsos de 0.1 milisegundos, ¿no? Eso de acuerdo a los requerimientos que nos están pidiendo en la experiencia. Aquí vamos entonces a tener pulsos de 0.1 milisegundos, los cuales van a ser suficientes o necesarios para un integrador, el cual va a generar la onda rampa. Aquí vamos a tener la salida de este integrador es una rampa, ¿no? Esta señal lo que hace es resetear, eso ya se indicó anteriormente, resetear la señal de integración de la entrada. La entrada es un voltaje de integración, es constante. La integral de una constante es una señal lineal, ¿correcto? Entonces, cada vez que aparezca acá un pulso, esa señal lineal se resetea. Nuevamente crece la constante, aparece el pulso, se resetea, etc. Entonces acá tendríamos la señal rampa. La señal rampa va a ser comparada con la señal de referencia. Este voltaje también es constante, ¿no? Eso ya hemos indicado. Es constante, comparamos con la rampa y producimos pulsos cuadrados, ¿no? En la salida del comparador. Pulsos cuadrados. Estos pulsos cuadrados tienen que reaccionar al flanco positivo, nada más. El flanco negativo se manda a tierra, no necesitamos el flanco negativo, solo el flanco positivo. Y a la salida de este monoestable va a producir pulsos de 0.5 milisegundos, según los datos de la guía de la segunda
de la segunda práctica. Estos pulsos entonces van a ir a la lógica digital y van a ser mezclados o controlados primero por la fase positiva y segundo por este modulador de pulsos. El modulador de pulsos, más abajo me parece que está la frecuencia que necesitamos para el modulador de pulsos, o sea, lo vamos a ver más abajo. Este modulador de pulsos ya sabemos cuál es la función y la salida de los pulsos vamos a obtenerlo en la salida de estas compuertas. Bien, aquí estaría faltando el amplificador y finalmente los transformadores de pulso para aplicar la señal al tiristor. Esa parte entonces de los drivers siguientes y más los transformadores de pulso lo vamos a obviar. En la simulación estos circuitos, estos pulsos, perdón, pueden aplicarse mediante un driver que tiene el PC directamente al tiristor. Entonces hasta aquí es nuestra generación de pulsos. Continuamos. Tenemos nosotros un integrador dentro de nuestro diagrama de bloques o dentro de nuestro circuito. Este integrador requiere de una constante de tiempo para poder setearlo. Esa constante de tiempo lo van a encontrar con esta fórmula. ¿Ya? La constante de tiempo del integrador sería igual al voltaje del integrador, es la señal que está entrando, es constante, la que va a integrar, dividido entre el voltaje pico de la rampa. ¿Cuánto necesitan en el voltaje de rampa para poder obtener la señal de rampa, el voltaje máximo? Aquí indican que el voltaje máximo de amplitud debe ser de 5 voltios, entonces el voltaje rampa sería igual a 5 voltios. ¿Y en qué tiempo? Acá también nos indican que debe ser en la mitad de periodo de red. Por lo tanto, este tiempo sería igual a T medios, la mitad del periodo de red. Reemplazando esos valores obtienen la constante de tiempo y el integrador lo setean con ese valor. Siguiente, configurar el monostable de salida para emitir un pulso de salida de 0.5 milisegundos. Eso ya lo hemos visto. Y aquí está el tiempo para el pulso de salida. Configurar el modulador de pulsos a 10 kHz. También ya saben para qué es. Lo configuran a 10 kHz. Esta es una señal, estos son pulsos de 10 kHz, nada más. Obtener las formas de ondas para un ángulo, entonces acá les da el ángulo. Para 60 grados deben obtener la simulación y para esa simulación obtener estas señales, ¿no? La señal de alimentación superpuesta con los pulsos de sincronización amplificados 50 veces. Y de la rampa junto a esta es otra gráfica. De la rampa hay que obtener la señal de la rampa junto a la señal de referencia y las señales emitidas por la lógica de salida, o sea, los pulsos de salida. Bien. Tenemos el control de fase cosenoidal. Entonces vamos a hacer acá vamos a observar la simulación de la primera parte, que es del control por rampa. Yo tengo aquí ya simulado ambas técnicas. Simplemente vamos a observar la salida, porque ustedes tienen que elaborar el circuito de simulaciones, ¿no? Y hacer todos los cálculos. Aquí tienen ustedes el circuito de la rampa. Para la técnica de la rampa. Entonces, está probablemente con otros valores aquí, no está con los valores de los 5 voltios, está con otros valores. No interesa eso, lo que interesa es las formas de ondas de las señales de la simulación. Entonces vamos a simularlo y vamos a observar, por ejemplo, esto tienen que obtener ustedes en su salida, ¿no? Por ejemplo, nos piden en algún punto la señal de entrada, el voltaje de entrada, para 2 periodos.
1, 2 periodos. Aquí están los 2 periodos de la señal de entrada. También nos está pidiendo ahí los pulsos, el voltaje de pulsos, o sea, la generación del detector de cruce por cero, ¿no? Ahí están los pulsos que detectan el cruce por cero. Si nosotros ampliamos esta señal, vean, tenemos un pulso y no, este delta alfa, este es el delta alfa, es el factor que hay que medir, que antes de este pulso no se puede disparar al tiristor. Entonces esto nos da las limitaciones de disparo del alfa. Este debe ser de 0.1 milisegundo, según los datos del programa, según los datos de la experiencia. También nos están pidiendo en otra gráfica, ¿no? Indicarnos los pulsos, no, la rampa, ahí está la rampa, y la comparación con el voltaje de referencia. El voltaje de referencia es BM, el voltaje modulador. Entonces, la comparación de estas dos señales nos va a producir los pulsos para la salida, ¿no? Vamos a... Aquí mismo me parece podemos colocar los pulsos de salida, que son estos. Ok, entonces vean ustedes aquí. Vean aquí la comparación. Cuando la rampa es mayor, se produce el pulso de salida. Este pulso de salida es de 0.5 milisegundos, ¿no? Está seteado el monoestable. Entonces está respondiendo. Este es para el ciclo positivo, para el ciclo negativo. Ciclo positivo, ciclo negativo. Ahora lo que se hace es añadir la alta frecuencia a estos pulsos de salida. Eso lo vamos a observar en otra gráfica, tanto para el tiristor 1 como para el tiristor 2. Y ahí están los pulsos. Simplemente a este pulso de salida se le añade la alta frecuencia. Si observamos, si amplificamos el pulso de salida, tenemos una alta frecuencia, o pulsos de alta frecuencia, ¿no? Que vienen a ser de 10 kHz según los datos de nuestra simulación. Ese sería entonces eso es lo que ustedes tienen que obtener como resultados y elaborar su informe. Continuamos, vamos a la segunda parte. Vamos a cerrar todo esto. Bien. La segunda parte es el control de fase cosenoidal. Para poder entender esto, primero vamos a ver, voy a explicarles en diagrama de bloques la diferencia con el anterior sistema. Vamos a comparar los dos sistemas y cuál es la diferencia entre los dos. Entonces, acá tenemos en diagrama de bloques, lo que es el control de fase cosenoidal. Haciendo una revisión, un repaso, tenemos en la entrada la corriente alterna, luego viene el transformador de sincronismo, enseguida la generación de los pulsos, el cruce por cero. Aquí estarían dos bloques, ¿no? del bloque anterior, dos bloques incluidos. Ya generamos los pulsos, generamos la rampa, hasta ahí todo igual, todo bien. A la salida de la rampa vamos a colocar un bloque arco coseno, o sea, vamos a generar el arco coseno de esa señal. Entonces, esa señal arco coseno de la rampa va a ser comparada con la referencia y el resto continúa igual. Entonces, la única diferencia entre uno y otra técnica es la inclusión de este bloque, el arco coseno. Por eso se denomina el control de fase cosenoidal. ¿No? Lo que vamos a hacer es obtener el arco coseno en esta etapa. Ahora, ¿cuál es el objetivo de obtener ese arco coseno? Es lo que quiero explicarles. Vamos a ir a nuestra pizarrita para ver cuál es el objetivo del arco coseno. Bien, nosotros tenemos, o sea, nosotros sabemos que los tiristores se utilizan para rectificadores
y para conversores de corriente alterna. En ambos casos se presenta esta situación. Vamos a poner un ejemplo de rectificador de onda completa, como sería la onda. Tenemos esto para la onda positiva, la onda negativa, y así se repite, ¿no? Este está en el día, vamos a poner en función del ángulo, omega t. Este sería el voltaje de salida de un rectificador de onda completa. Este rectificador lo vamos a disparar en este punto. Sería un ángulo alfa. Entonces a la salida de nuestro rectificador vamos a obtener esto. Voy a cambiar la línea. Obtenemos esto. ¿Bien? El otro punto se produce, el otro disparo para la parte negativa. Esto lo vamos a ver bien en la parte de teoría de rectificadores, ¿no? Pero lo que quiero explicarles es a qué se refiere esa técnica de la técnica cosenoidal. El otro disparo, la parte negativa, se produce en pi más alfa. Este pi. Este sería 2pi, el periodo. Entonces tendríamos que el disparo sería en este punto, pasa la onda. ¿Bien? La carga que sea tipo resistiva, no vamos a complicarnos con inductiva, entonces se va a cortar acá. No conduce y tendríamos eso. Bien, completando. Tenemos esa forma de onda en la salida. Ese sería nuestro voltaje salida. Ahora lo que voy a hacer es obtener el voltaje medio. Vamos a calcular el voltaje medio de salida. Ya sabemos, bueno, en la parte de teoría lo vamos a ver, pero a muchos de ustedes conocen cómo obtener el voltaje medio de esto. Sería 1 sobre el periodo es 2pi. La integral desde alfa hasta pi de la onda senoidal. Voltaje máximo, seno de omega de t, diferencial de omega t, ¿correcto? Por 2. Son 2 ondas. Esto se integra en un periodo. Desarrollando esta integración, 2 sale afuera, se va con el otro 2, el bm sale afuera, entonces sería bm sobre pi por la integral de seno es menos coseno, desde alfa hasta pi sería coseno de alfa menos coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, sería más 1. Bien. Ese es el voltaje medio que nos da este rectificador, que nos proporciona este rectificador. Entonces nosotros podemos observar aquí que el voltaje medio es función del ángulo alfa. ¿Es correcto? Es función del ángulo alfa. Bm es un dato, eso y es constante. Pi constante. Entonces está en función del ángulo alfa, el voltaje de salida. Este voltaje, esta función es no lineal. ¿Ve? Porque el ángulo alfa está dentro de coseno. Esta es una función no lineal del voltaje de salida. O sea, el voltaje de salida depende del ángulo alfa, pero en forma no lineal. Por lo tanto, no puede aplicarse, no podemos aplicar control lineal. Tendríamos que linealizar el sistema para aplicar el control lineal. ¿Bien? Y eso es lo que vamos a hacer. Para eso lo que se hace es reemplazar el coseno de alfa, vamos a reemplazar por un valor teta. Entonces el voltaje medio de salida entonces va a ser igual
ABM sobre pi por teta más 1, donde teta ya es una constante. O sea, depende, es igual al coseno de alfa, pero para el sistema de control va a ser una constante. Perdón. Correcto, entonces acá ya tendríamos un sistema lineal. Esta linealización, esta forma de adaptar la señal, se utiliza para poder controlar estos conversores con sistemas de control lineales. Ese es el objetivo. Por lo tanto, necesitamos que el ángulo teta, porque te viene a ser un ángulo, sacarle el coseno, ¿no?, del ángulo alfa. Y es lo que vamos a hacer, es lo que estamos haciendo. Vamos a nuestro circuito. En este punto. Este bloque lo que hace es obtener el arco coseno de la rampa. Al obtener el arco coseno de la rampa, nosotros lo que vamos a hacer es comparar ese arco coseno con la referencia. Y esta referencia es constante. Es constante. En realidad, lo que hemos explicado anteriormente en la otra página, lo que tendríamos que hacer es obtener el coseno del voltaje de referencia y eso compararlo con la rampa, según lo que se ha explicado, ¿ya? Por eso sale coseno y el alfa sería la referencia, es el ángulo que nosotros necesitamos que dispare el tiristor. Sería coseno del ángulo del voltaje de referencia que nos representa el ángulo, y eso lo comparamos con la rampa, pero sin la función, sin generador de función. Otra manera de hacer eso es mantener constante la referencia y compararlo con el arco coseno de la rampa. Es lo mismo, da los mismos resultados. Entonces, lo más usual, lo que se adopta es la generación del arco coseno y de la rampa, y eso se compara con el voltaje de referencia, que es constante, y el resto de los bloques es el mismo anterior. Bien. Entonces, ese es el objetivo. Continuamos. Y aquí tenemos el circuito implementado para esta segunda parte. Lo único que se ha adicionado es este bloque del arco coseno. Y esta función ya tienen como función ya se cuenta en el PSIN como una función, o sea, lo pueden utilizar, no hay que definirlo, diseñarlo. En el caso del ORCAD no sabría si hay el arco coseno, si no tendría que diseñarse, entonces se complica un poco el uso del ORCAD. Ahora, ¿por qué usamos estas funciones arco coseno, etcétera? Porque en el control digital todo es programable, entonces un arco coseno es simplemente una función que hay que encontrar, ¿no? Entonces todo esto se puede, en forma de programación, se puede implementar para producir el circuito de control de un rectificador, de los tiristores. ¿Bien? Entonces esto está aplicado para un control programable. O sea, los elementos que usamos se puede fácilmente programar. Bien, entonces simplemente al resto que hemos explicado se le añade este bloque y ya tenemos el resultado. Todo el resto es el mismo. Entonces, finalmente dice obtener las formas de onda para un ángulo de 45 grados. Acá nos cambian el ángulo, ¿no? El ángulo ahora tiene que ser un ángulo de 45, no de 60 grados, de 45 grados, y hacer el mismo cálculo, calcular todo eso, y hay que obtener las señales, básicamente las mismas señales que hemos obtenido para el tipo rampa.
Entonces les voy a mostrar finalmente cómo salen los resultados de la simulación. Como le digo, ya tengo yo simulado los circuitos. Vamos al caso del coseno. Entonces al caso anterior se le añadió solamente, aquí está, el bloque de coseno y el resto es el mismo. Y los resultados serían los siguientes. Vean, acá ya lo he aplicado yo el disparo a un rectificador de onda completa monofásico. Pero nosotros necesitamos solamente los pulsos hasta aquí. Nuestra experiencia nos pide solo pulsos. Bueno, vamos a simularlo. La entrada senoidal está para mayor cantidad de pulsos, eso ya ustedes lo limitan. Los pulsos de disparo, pulsos, es básicamente los mismos, ¿ve? Pulsos de disparo, estos pulsos ya se refieren al ángulo de disparo, no son los de paso por cero, estos ya son los ángulos de disparo. Luego añadimos la frecuencia de 10 kHz, es una señal de onda cuadrada de 10 kHz y producimos el pulso. Podemos observar eso en otra gráfica. Para la parte positiva y para la parte negativa. Ahí está. Entonces si nos damos cuenta, este pulso corresponde a la parte negativa. Está superpuesto, o sea, es el mismo. Y este pulso corresponde a la parte positiva, superpuesto. Entonces, revisando lo anterior, es simplemente el mismo pulso, pero a 10 kHz, o sea, pulsos de 10 kHz. ¿Sí? Ya saben para qué es eso. Lo que vamos a observar aquí en esta pantalla, lo vamos a borrar el T1 y el T2, es lo que les digo, el control. Lo que nosotros, o sea, la diferencia entre el anterior sistema y este sistema es el coseno, ¿no es cierto? Lo que nosotros hacemos es la comparación de dos señales, uno de ellos en la rampa. Vamos a ver cómo está la rampa. Es esa. Ahora a eso le estamos aplicando la señal cosenoidal. Entonces la salida es el cos pi. Cos P1 le he puesto. Entonces esta rampa lo vamos a esta de aquí con el voltaje constante de referencia. Esa es la salida. Entonces, en lugar de tener una rampa, tenemos el arco coseno de esa rampa. Y lo que vamos a hacer es comparar estas dos señales. Cuando se produce que la señal es mayor, vamos a observar aquí. Vamos a ampliar. Acá. Cuando la señal de referencia es mayor que el arco coseno de la rampa, se produce el pulso de disparo. Igual en este caso, cuando la señal de control es mayor que la señal de arco coseno, se produce el disparo, para el positivo y para el negativo. Y eso nos permite controlar el tiristor en forma arco cosenoidal. O sea, nosotros cuando diseñemos el controlador del rectificador, va a ser más sencillo porque vamos a tener un sistema lineal y simplemente la función de transferencia sería una constante. Ya no tendría polos ni ceros ni nada de esas cosas, simplemente una constante, y el control se hace más sencillo. Por eso se utiliza este tipo de técnica para poder controlar rectificadores y controladores de corriente alterna. Esa es entonces la experiencia que tienen que elaborar y su informe. Bien, eso sería todo en cuanto a la experiencia 2. Que tengan ustedes muy buenos días.